rescato. En la prueba pude a ti clamar y tu voz me respondió. Mi confianza está en ti y mi fuerza eres tú. Cristo, Jesucristo, si te tengo a ti. ¿Qué tal, familia? Qué privilegio nuevamente estar comentando acerca de la palabra de Dios. ¿Cómo has estado, Gile? Muy bien, contenta, emocionada por este tiempo, porque es un nuevo podcast que Dios nos ha permitido grabar y poder escuchar, porque esto nos va a ayudar demasiado para nuestra vida, nuestro caminar con Jesús. Claro, este tema que hoy vamos a ver, que se llama prepararse para la tentación, es para todos aquellos que verdaderamente quieren revestirse del Señor Jesucristo. Ahí, como nos dice en Romanos 13:14, el cual te voy a pedir que nos lo leas en un momento, nos habla acerca de que debemos eliminar el pecado e incorporar pensamientos y conductas acorde a nuestro Señor Jesucristo. Helen, si me haces favor. Sí, en Romanos capítulo 13, verso 14 nos dice: sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Revestirnos del Señor Jesucristo. Y por eso acá, prepararse para la tentación. O sea que un hombre que se reviste de la palabra de Dios está preparado para que cuando llegue el momento de la tentación sepa cómo resistirla y cómo apartarla de su vida. Y Helen, yo quiero empezar en este tiempo diciéndote qué es tentación. Y la tentación es la incentivación para hacer algo malo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, la tentación puede tener como fin la destrucción de una persona mediante el pecado que lo conduce a la muerte y al infierno. Este es el propósito de Satanás, porque Satanás es el tentador, es el que va a poner la tentación para apartar al Hijo de Dios, para apartar al creyente y poder llevarlo a la perdición. Así es, porque el enemigo no ama a nadie, no quiere a nadie, está en contra de nosotros, los hijos de Dios. ¿Y qué es lo que quiere ver en nosotros? Nuestra vida, nuestra familia, todos los ámbitos de nuestra vida destruidos, muertos, porque el fin del enemigo es eso, es la muerte. Claro, y hay otra pregunta que podemos hacernos. ¿En dónde se origina la tentación? O sea, el enemigo no es quien la origina. ¿En dónde se origina la tentación? Bueno, pues la tentación, ¿verdad?, se atribuye a la caída, a la naturaleza humana caída, mejor dicho. Y yo quiero, Helen, que me acompañes para que esto esté reforzado bíblicamente en Santiago capítulo 1, versículo 14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Aquí nos damos cuenta que entonces es de sus pensamientos, de sus deseos. Como dice la palabra de Dios, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, ¿en dónde se origina la tentación? Se origina en los pensamientos de las personas. Así es, y como veíamos la otra vez, que donde trabaja el enemigo es en la mente del hombre. Quiere ahí poner los pensamientos, quiere poner las concupiscencias para que la persona, como dice aquí en Santiago, sea atraído y seducido. Es algo como de Adán, que le tentó con ese fruto que era delicioso, que era sabroso, pero ahora es lo mismo con acciones, con palabras, con actitudes, es lo mismo. Muy bien dicho, y eso es exactamente lo que iba yo a comentar, que bueno, Helen, estamos en un mismo sentir. Y bueno, ya una vez que vimos de dónde viene el origen de lo que es la tentación, quiero que me acompañes a leer, por favor, Efesios capítulo 4, versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Aquí nos volvemos a dar cuenta, despojados del viejo.
O sea, vamos a revestirnos de Jesús. Vamos a cambiar, vamos a arrepentirnos primeramente, vamos a cambiar de dirección, vamos a volvernos ahora hacia nuestro Señor Jesucristo, haciendo su voluntad. ¿Y cómo lo vamos a hacer, verdad? ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, una vez que una persona ha sido atraída por su propio deseo, el deseo concibe y da a luz al pecado. Esto estoy refiriéndome a aquel hombre que, como tú lo habías comentado, no tiene la mente de Cristo y entonces es llevado por ese deseo. Por eso es tan importante que cada persona esté lleno de la palabra de Dios, tenga los pensamientos de Cristo. ¿Para qué? Para evitar este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque mira, aquí la tentación, ¿verdad?, es atraída por el propio deseo de la persona, lo que está pensando. Si hay un hombre que está deseando tener relaciones con otra mujer y lo está consintiendo en su mente, entonces esa persona, ¿qué es lo que está haciendo? Está siendo atraída por su propio deseo pecaminoso. Y esto, ¿verdad?, primero es como una plantita, es como una plantita. Se siembra la semillita y se va regando. El pensamiento viene de acuerdo a las concupiscencias que tiene el hombre. Y este pensamiento inmediatamente hay que quitarlo. Porque si se empieza a regar, se le empieza a acomodar tierrita, entonces, por lógico, esa semillita va a empezar a germinar y va a empezar a crecer y va a ser una plantita que a la vez va a empezar a tener una raíz profunda. Y cuando esta planta crezca, entonces va a dar un fruto y ese fruto va a ser el pecado. También quiero aclararte algo, Helen, y aclararle a todas las personas que nos están viendo. La tentación en sí misma no es pecado. ¿Qué es lo que es el pecado? Ceder a la tentación. Cuando se cede a la tentación, entonces es un pecado. ¿Por qué? Tenemos el ejemplo de Jesús. Jesús fue tentado, pero fue un hombre sin pecado. Quiere decir que la tentación llegó, pero él no cedió a esa tentación, sino que la quitó, la hizo a un lado y entonces continuó con el propósito que realmente tenía que cumplir aquí en la tierra. Así es, y esto es muy muy cierto, porque van a llegar a nuestra vida tentaciones y tal vez en el viejo hombre cedimos a esas tentaciones, cedimos a esos pensamientos, pero ahora como vamos a revestirnos de nuestro Señor Jesucristo, entonces esas tentaciones debemos echarlas fuera en el nombre de Jesús. Así es, y mira, para poder reforzar más lo que te acabo de comentar, Jesús dijo que albergar la idea de cometer adulterio es lo mismo que haberlo concretado. O sea, la persona que ahí tiene en la mente, a lo mejor alguna chica y ya es un hombre casado, y ahí lo mantiene y quiere decir que esto que él está haciendo, al tenerlo en su mente y no desecharlo, entonces es como si estuviera cometiendo adulterio. Y mira, aquí lo vamos a ver claro en la palabra de Dios. Si me ayudas a leer lo que dice en Mateo 5:28, de favor. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Así es, acá está, claro, alberga la idea, o sea, la mantiene ahí, la hace su huésped, y entonces ya esto se ha convertido en un pecado, ya tiene la validez, por así decirlo, para Dios. Es lo mismo desear a otra mujer que no es tu esposa y codiciarla, entonces ya se está cometiendo el pecado. Así es. Dios desea, fíjate, Helen, que soportemos la tentación, ese es el deseo del Padre, y lo glorifiquemos en nuestro cuerpo que ha sido comprado con la sangre de Cristo. O sea, este es el anhelo, este es el deseo de nuestro Señor Jesucristo, y la Biblia nos dice que Dios no va a permitir que seamos tentados en algo que no podamos soportar. ¿Sí? Dios no tienta, Dios no es el tentador, sino que ya vemos de dónde proviene la tentación. Así es, y vamos a leer en 1 Corintios capítulo 6 verso 20, donde nos dice: porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Así es, entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que vivamos para Él, que rechacemos toda tentación de pecado,
que estemos agradándole y revistiéndonos de Él. Y como lo habíamos dicho al principio, nos vamos revistiendo de Él cuando permanecemos en intimidad con Él, a través de la oración, cuando estamos leyendo la palabra, y la palabra la vamos guardando en nuestro corazón y la vamos poniendo por obra. Pero una pregunta que muchas personas se hacen, ¿verdad? O en algún momento nosotros nos lo hicimos: ¿cómo vamos a tratar con las tentaciones antes que sobrevengan? Bueno, vamos a leer Proverbios capítulo 22, 3, por favor. Sí. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Ok, el avisado ve el mal y se esconde. Fíjate, Sí. la tentación es más fácil de vencer si hemos decidido por adelantado cómo vamos a reaccionar. Así es. O sea que ya tenemos que tener la mente de Cristo a través de la palabra, y ya debemos saber si llega un tipo de tentación, cómo lo vamos a rechazar, cómo vamos a quitar esta tentación. Así es, y cómo vamos a ser avisados, cómo vamos a estar alertas, pues leyendo la palabra de Dios, porque si no la leemos, entonces no vamos a saber cuáles son los tipos de tentación o cómo podemos prevenirlos, para estar preparados para evitarla. Es muy importante que leamos la palabra de Dios. Es cierto. Y aquí vamos a ver algo. Para responder bíblicamente a la tentación, voy a dar algunos puntos. Punto número 1. Descubrir y reconocer en las etapas iniciales que usted está siendo tentado. En el momento debemos descubrir y reconocer de dónde está naciendo esa tentación. Número 2. Inmediatamente, después de que ya descubrió y reconoció esas etapas iniciales, inmediatamente pide ayuda o pida ayuda a Dios para resistir esa tentación. Porque como dice en Filipenses 4:13, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Es algo impresionante, porque Dios va a estar ahí con nosotros. Va a decir: ¿sabes qué? Esto está mal, mejor ve a la Biblia, lee este versículo, te va a ayudar. Y Dios es ese Padre ayudador, es el Espíritu Santo quien va a ayudarnos a discernir que eso es una tentación. El punto número 3 también dice: si es posible, aléjese inmediatamente de la fuente de tentación. Inmediatamente, si algo está causando ahí tentación, vámonos inmediatamente, alejarse de ese lugar, de ese círculo de amigos, de esos dispositivos, etc. Número 4. Identifique el deseo antibíblico al que hubiera servido de haber cedido a la tentación. Inmediatamente identificar. Número 5. Cite y medite sobre las escrituras adecuadas. Claro. Lo que tú comentabas, tenemos la palabra de Dios, inmediatamente vamos a citar esas palabras de nuestro Señor Jesucristo para resistir a la tentación. Recuerde, número 6, recuerde la presencia, el poder y las promesas de Dios. Eso lo tenemos que tener inmediatamente presente. Si viene la tentación, acuérdate de lo que Dios ha prometido para tu vida, y no por ese pecado te vaya a apartar de esas promesas grandes y maravillosas que Dios te ha dado. Punto número 7. Reflexiones sobre el propósito de la muerte de Cristo. Tenemos que estar ahí en ese momento de la tentación, que se venga a nosotros ese propósito de la muerte de Cristo, cuando Él derramó toda su sangre por cada uno de nosotros. Número 8. Mental y verbalmente haga un compromiso de hacer lo recto. Inmediatamente. Mi cuerpo, mi ser pertenecen a Cristo. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Número 9. Manténgase activo, con la mente comprometida en algo que agrade a Dios. ¿Qué es lo que le agrada a Dios que yo haga? ¿Esto que en lo que estoy siendo tentado agrada a Dios? Y debemos preguntárnoslo. Número 10. Llame a un amigo fiel al Señor y pida la ayuda. Esto es cuando realmente ya se siente que no puede la persona por sí mismo. Y muchas de las veces, ¿verdad? Es en adicciones, principalmente alcoholismo,
drogadicción, algunos actos sexuales, etc. Número 11. Repita los aspectos clave de estos puntos para la tentación hasta que el poder de esta sea reducido. O sea, tener que estar meditando en lo que estamos hablando acerca de Jesucristo en la palabra de Dios, y lo que vaya anotando en ese momento que vaya debilitando la tentación. Eso lo tienen que estar mencionando. Claro que sí, entonces todos estos 11 puntos van a servirnos demasiado, porque cuando venga una concupiscencia, entonces ya no vamos a estar pensando solamente en eso, no vamos a estar sin hacer nada, sin hacer alguna actividad, porque entonces eso es como si estuviéramos regando esa semilla, esa plantita. Es absolutamente cierto. Y también, si queremos resistir la tentación, queremos dejar alguna adicción, queremos ya verdaderamente ser transformados, bueno, pues propóngase a dejar el pasado detrás de un modo bíblico y reanudar sus fuerzas por cambiar de un modo que agrade a Dios. En otras palabras, despójese del viejo hombre. Yo quiero que Helen, si nos puedes ayudar por favor a leer Romanos 13:14. Sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. No debemos proveer para los deseos de la carne. Las cosas, fíjense, las cosas que provocan los deseos carnales deben ser identificadas y eliminadas inmediatamente. O sea que si hay algún programa de televisión que está haciéndote caer, inmediatamente hay que eliminarlo. Debe cortar todo vínculo indeseable con otras personas. Si me ayudas, Helen, a leer 1 Corintios capítulo 15, versículo 13. Aquí nos dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. La persona que anda con malvados con frecuencia terminará siendo como uno de ellos. Entonces tenemos, si realmente queremos resistir la tentación, revestirnos de Jesús, cambiar nuestra vida a una vida que verdaderamente valga la pena, reconociendo a nuestro Señor Jesucristo, se debe evitar lugares que solo pueden brindarle una fuente de tentación. Tenemos que evitar todo tipo de lugares en donde hay una fuente de tentación. Debe evitar toda práctica que pueda contribuir a este problema, que quizá muchas personas dicen: es que no puedo dejar. Bueno, aquí están unos consejos muy prácticos para apartarse de todo ese pecado. Todo lo que inste al pecado, ya sean pensamientos, imaginaciones, ver ciertas películas, programas de televisión, el internet, como son las redes sociales, u oír cierto tipo de música, debe de ser eliminado. Claro que sí. Por ejemplo, si alguna persona está batallando con el alcohol, entonces debe apartarse de esos amigos que le incitan al alcohol. Si esta persona tiene cerca un lugar donde venden alcohol, debe apartarse de ahí. Si una persona está escuchando música que hable sobre el alcohol, debe evitarla, escuchar, para que puedan resistir a la tentación y puedan seguir a Jesucristo íntegramente. Claro que sí, es necesario tomar medidas drásticas para eliminar el pecado de su vida. Tiene que tomar esas medidas drásticas. Y bueno, yo quiero culminar con un versículo que ya lo mencionaste, y dice en Filipenses 4:13: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tenemos que entregar nuestra vida a Cristo, reconocerlo como Señor y Salvador, y Él, a través del hermoso Espíritu Santo de Dios, nos va a ayudar, nos va a guiar, nos va a enseñar para que resistamos la tentación, nos apartemos de la tentación y vivamos una vida conforme a la voluntad de Dios. Claro que sí. Entonces este versículo repítelo y repítelo y créelo con todo tu corazón, y te invitamos a que tú te prepares, a que prevengas, a que seas un hombre, una mujer que esté prevenido, que esté bien informado en la palabra de Dios para resistir la tentación.
Y bueno, pues el tiempo se nos ha terminado. Que Dios les bendiga y esperamos que este mensaje que vino de parte del corazón de Dios toque tu corazón y sea de mucha ayuda para tu vida. El Espíritu Santo de Dios queda con ustedes en su corazón y en sus hogares. Y bueno, nos estamos viendo en el próximo podcast. Que Dios les bendiga. Dios les bendiga. Tú vienes desde Sion.